Jorge Rodríguez ha calificado como una ofensa discutir en lo que sea que ellos creen que es el circo de la Asamblea Nacional acerca de la renovación del CNE o del Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso no es todo, porque sin querer o queriendo, ha hecho la mayor confesión de los últimos tiempos, y ya se la voy a demostrar. Además, un artículo del New York Times que vino a contarnos durante los últimos días una media verdad que es muy peligrosa va a ser expuesto en este programa. ¿Por qué lo digo? Porque es precisamente como tienen confundido o confundidos a muchos venezolanos que siguen creyendo que Marco Rubio traicionó a María Corina. Por si fuera poco, con todo lo que nos está pasando, una sombra más acecha a los damnificados. Y es por eso que brigadas internacionales están en este momento buscando evitar una crisis sanitaria. Y surge toda una polémica en torno a esas declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tienen que ver con Venezuela. La Cancillería del Terror salió al paso y Abelardo tuvo también que matizar las palabras porque el régimen moribundo anda muy sensible. Sin embargo, el matiz fue aún mejor. Así que acompáñame a repasar las últimas horas de nuestra actualidad y te las cuento hoy, lunes 13 de julio de 2026. Augusto Navarro, tu servidor en tu espacio, que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Señores, hay artículos que mienten, pero hay artículos que son aún más peligrosos que los que mienten. Aquellos que cuentan suficientes verdades como para que nadie cuestione la conclusión equivocada. ¿A qué me refiero? Bueno, porque el problema no es lo que publica el New York Times, el problema es lo que deja cuidadosamente afuera. Y vamos a empezar por lo que sí dice el artículo. Describe una relación extraordinariamente asimétrica entre Delcy y la administración de Trump. Según el reportaje, Marco Rubio tiene una influencia directa sobre cada decisión en la política venezolana. Delcy consulta movimientos diplomáticos, corrige comunicados cuando Washington está incómodo, como aquel de Iván Gil sobre Irán en su momento, e incluso mantiene contacto permanente con Rubio mediante mensajes privados, hasta WhatsApp dicen. Y el texto retrata esa relación de dependencia inédita entre Caracas y Washington. Pero si todo eso es cierto, estamos frente a un hecho geopolítico enorme, porque allí empieza el problema. Porque si aceptamos la premisa del New York Times, que Delcy hace prácticamente todo coordinada por Washington, entonces comienzan preguntas realmente inevitables. ¿Quién decide realmente? Y no hagamos la pregunta de manera superficial. Es que si Washington tiene semejante capacidad de influencia de decidir hasta la ropa, ¿por qué seguimos viendo intacto al aparato político chavista, al CNE, al TCJ, a los mismos delincuentes rotándose de sillas? ¿Por qué continúa la represión? Los presos políticos, por qué María Corina Machado sigue fuera del poder, por qué las instituciones siguen capturadas. Y es que el artículo quiere convencernos que Marco Rubio dirige Venezuela como si eso fuera completamente cierto. Y es que si no fuera como lo hemos planteado en este espacio, entonces también tendríamos que asumir que la responsabilidad de todo lo que pasa en Venezuela es de Rubio, que deliberadamente no ha querido cambiar nada. Pero la cosa no es así. Y esa conversación es precisamente la que el New York Times no quiere tener, porque allí es donde aparece la media verdad. El lector puede terminar con una impresión muy concreta, que Delcy no gobierna, que quien realmente gobierna es Marco Rubio, y de manera casi imperceptible aparece esa consecuencia de la narrativa, porque si Washington manda, entonces el problema no es Delcy, el problema sería cualquiera que insista en cambiar a Delcy, y ahí es donde empiezan a mezclarse las peras con las manzanas, porque el artículo personaliza todo en Marco Rubio y además simplifica un conflicto mucho más complejo. No toda la administración de Trump piensa igual. Se los vengo diciendo, desde hace años existen dos corrientes que son muy distintas. Una visión que entiende que la estabilidad solo se puede conseguir con legitimidad democrática y otra que es mucho más pragmática, cercana a ese enfoque America First, donde el objetivo principal es garantizar estabilidad, negocios y control estratégico, aunque eso implique vivir o convivir temporalmente con figuras del chavismo. Esa tensión ya fue visible cuando Richard Grenell impulsó negociaciones directas en Caracas. Hoy seguimos identificando esas divisiones en sectores ideológicos o en los pragmáticos, todos dentro del entorno de Trump. Reducir todo a que Marco Rubio controla a Delcy es una simplificación, porque la discusión real es mucho más profunda.
¿Qué pesa más para Washington? ¿La democracia? ¿La estabilidad? No lo sé. Y allí es donde yo creo que algunos celebraron demasiado rápido este artículo. Porque hay quienes lo leen y dicen, excelente, Delcy está completamente domada, domesticada, ¿verdad? Bueno, piénselo otra vez, porque si está tan domesticada, sigue ocupando el poder. Un detalle nada más, sigue controlando las instituciones, sigue poniendo a dedo a quien a ella le dé la gana. Gente con prontuario en vez de currículum, sigue administrando el Estado, sigue siendo reconocida como interlocutora. Y entonces, eso significa que quien realmente continúa sometido no es Delcy, es el venezolano. Si esa subordinación no mejora la vida de la gente, no hay absolutamente nada que celebrar. De hecho, es todo lo contrario. Es preocupante, por decirlo menos. Porque entonces estaríamos hablando de una estabilidad diseñada para tranquilizar intereses internacionales, pero no necesariamente para devolver la soberanía institucional a los venezolanos. Y allí aparece un detalle que no se menciona en el artículo, obviamente. Porque muchos creen que basta con que Washington respalde el esquema de estabilidad para que lleguen de inmediato las inversiones. Pero nada más alejado de la realidad. No funciona así. De hecho, los gobiernos sí pueden asumir riesgos políticos, pero los empresarios de verdad pocas veces arriesgan el patrimonio. Y de hecho, ningún inversionista serio va a colocar miles de millones de dólares donde no existe seguridad jurídica, independencia judicial, protección efectiva de la propiedad o reglas previsibles. Incluso, análisis más recientes advierten que la estrategia de priorizar la estabilidad y petróleo sin reformas mantiene alejado a todos los inversionistas. Y es que la política sí puede aceptar pragmatismos, pero don dinero regularmente no lo acepta. Este periódico ha venido describiendo una estrategia en la que Washington acepta mantenerla a ella al frente del gobierno transitorio, mientras que prioriza estabilidad, petróleo y administración del Estado. Y fue allí donde incluso antes de la captura del otro dictador, ¿sabe?, el que baila en Brooklyn, se planteó por primera vez en ese periódico el lobby de Delcy, etiquetándola de moderada, de pragmática, ¿se acuerdan? Y ojo, no estoy diciendo que el periódico se invente todo, porque eso sería irresponsable de mi parte. Lo que digo es otra cosa. Todo medio selecciona qué hechos puede enfatizar, qué prioriza, qué dice, y también qué preguntas no se formulan. Y ahí es donde vive la línea editorial. Por eso este artículo sí parece ser leído, pero leído con espíritu crítico. Porque quizá la noticia no sea que Delcy Rodríguez obedece instrucciones de Washington. Unas cuantas sí, claro que sí. La verdadera noticia es preguntarnos, ¿para qué sirve esa obediencia? ¿Está acaso acelerando una transición democrática? ¿Está reconstruyendo instituciones imparciales? ¿Está devolviendo el poder a los venezolanos? ¿O simplemente está administrando una estabilidad conveniente para actores externos? Pregunta capciosa, por supuesto. Porque esas son preguntas que deliberadamente el New York Times deja abiertas, y es justamente por eso que vale la pena hacerlas en este espacio. Pero hay una cosa más, y mucho más grave. Pero esa te la voy a dejar para el directo de esta tarde, así que te espero por allá. Veamos. Internet es el peor enemigo del chavismo. Y en este segmento usted me va a entender. Me va a entender tanto que lo que acabamos de conversar va a ver cómo se conecta con esto, porque ha aparecido el cinismo hecho persona a intentar hacerle creer a nadie que los culpables de todo el mal manejo de la tragedia tienen algo de humanidad o algo de decencia. Así que tómese algo rapidito para el estómago, porque esto es manipulación y de las más descaradas. Escuche. Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando. Lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando de TCJ ahorita. Ahorita lo que nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, es mentarles la madre, poniéndose a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TCJ. Hay tiempo para eso. No solamente hay tiempo para eso, Mari, sino que si sabes contar, conmigo no cuentes para ese tipo de reuniones. Si te quieres reunir conmigo para hablar que cómo ayudar, para reformar la ley de alquileres, para crear una ley de emergencia nacional, para comprar viviendas o para ayudarme en este proceso de buscar terrenos para hacer viviendas, pues bien, bienvenido sea. Pero por si acaso le pasó allí desapercibida la confesión más importante de este fragmento, se la voy a repetir, cortita y al pie. Nosotros no estamos
en condición de parar nada de los procesos que están avanzando. Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando. Y es que más allá de esa falsa solidaridad con el venezolano y de que sabemos que no quieren salir del poder de ninguna manera, no hace falta interpretar mucho lo que acaba de escuchar, ¿verdad? No están en condiciones de frenar nada. Ni siquiera la reaparición, por cierto, en la palestra política en los próximos días de Dinora Figuera. Nuevamente, se lo voy a decir hoy, 13 de julio, para que no agarre a nadie desprevenido. Porque si hay algo que ya deben haber entendido a perfección nuestros amigos del norte, es que no hay manera, no hay de que estos tipos lleven de una forma eficiente ni siquiera una pulpería que tenga 10 clientes. Porque eso atenta contra todo posible plan de estabilización y de inversión habido y por haber. Pero esa rueda de prensa, para el postureo, tuvo más. Y como este canal adoramos, amamos dejar en ridículo a estos mediocres e inhumanos sujetos, escucha ahora esto que lo estuvimos denunciando la semana pasada en nuestro canal de transmisiones en vivo. Yo vi al muchacho que es influencer también, el típico influencer de pelo largo, barba. Yo no puedo dejarme el pelo largo, pero la barba así mal cuidada, diciendo, están tirando los escombros al mar. Eso. Ahí hay 1.280.000 toneladas de escombros. Bajo ningún concepto, ni nosotros, ni los expertos internacionales que convocamos para que nos ayudara con el tema de los escombros, se nos va a ocurrir la peregrina idea de lanzarlos al mar. Pues esa barbaridad, de los pocos países del mundo que respetan a la fauna marina y que tienen prohibido las pescas que son atentatorias contra la fauna marina, está Venezuela. Muy por el contrario, lo que estamos procurando es mecanismos para ver cómo algunos de esos escombros pueden ser reutilizados. Hay muchísimas tecnologías que permiten separar las distintas partes de los escombros para que se puedan reutilizar, que pueden ser útiles, por ejemplo, para ampliar la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Lo que sí es completamente seguro es que eso no se va a lanzar al mar. Y díganle al influencer que por favor se desmienta. No lo va a hacer, pero para que ustedes vean el tipo de tonterías que generan daño. Sí, Jorge, sí. Claro, entendimos que tú, un tipo sencillo del pueblo, quisiste llamar mal bañado al pana que hizo el primer reporte. Muy bajo de tu parte, aunque por supuesto no esperamos menos de ti. Pero ahora cuéntame, ¿qué hacemos con esto? Desde la mañana de este sábado 11 de julio, esta es la situación que se reporta acá en Caraballeda. Eso que ustedes ven allí a mis espaldas es una máquina que está depositando escombros a orillas de la playa, a orillas del mar. Esto es una denuncia que hay que hacer pública sin duda alguna porque se ha repetido en reiteradas ocasiones que no se depositen escombros cerca del mar. Esto no solamente genera un daño ambiental, un daño al ecosistema, sino que genera también contaminación y esto solamente fomenta una crisis tras la crisis que ya estábamos viviendo. Entonces esto está ocurriendo hoy, sábado 11 de julio, a las 10 de la mañana en Caraballeda, La Guaira, una grúa depositando escombros, ustedes mismos lo pueden ver allí. Ya no es solo que sus mentiras tengan las patas cortas, sino que siguen provocando la furia del pueblo ante tanto cinismo. Y al final, créeme Jorge, no van a conseguir plazas suficientes. Y ahí lo dejo. Por cierto, gracias a todos los que han hecho sus contribuciones a este canal, a los que son miembros, partes de esta comunidad y a quienes nos ayudan vía Super Chat o Super Thanks. A ti, que estás viendo este video en este momento, porque nada tiene sentido sin ti que estás allí. Así que deja tu like, suscríbete si no lo has hecho todavía, porque esa es la mejor manera en que nos puedas ayudar a seguir creciendo y por supuesto a que tu voz, nuestra voz, llegue cada vez a más rincones. Continuamos. Oficialmente, y aunque sean mentiras las del régimen, van más de 4.300 muertos y 16.740 heridos, según el último balance que salió a la luz pública. Pero hospitales de campaña de México, de Estados Unidos, de Brasil y España enfrentan ahora un desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales, psicológicas y varias más provocadas por esta grandísima tragedia.
Por ejemplo, le comento el caso de Darwin López, 54 años, uno de los casi 19.000 venezolanos que se quedaron sin nada y que ahora viven hacinados en carpas levantadas, en estadios, en parques, en plazas y hasta en las aceras de La Guaira. Ajá. Bueno, así nos encontramos los refugiados en la Universidad Marítima bajo la lluvia. Nos estamos inundando por completo. Y así pretenden de que estemos bien. Los primeros 3 días después de los sismos, López se dedicó a rescatar a su esposa de 44 años y a su pequeño hijo de 3 años de debajo de los escombros del edificio en donde ellos vivían. El viernes, luego, tuvo que llevar a un hospital móvil estadounidense a otro de sus hijos, esta vez uno más grande, de 35 años. Y dijo, tiene un dolor fuerte a nivel del estómago y lo llevé al hospital de Pariata en La Guaira, pero está colapsado. Entonces nos dijeron que la alternativa era ir allí, al de los Estados Unidos. Mientras esperaba afuera del hospital Samaritan Spurs, instalado en grandes carpas de campaña blanca, llegó a decir, acá lo están atendiendo y esperamos que no sea algo grave. Preocupado, por supuesto, de que haya sido quizá una comida en descomposición o agua sucia que le haya caído mal. Ese hospital, precisamente ese hospital de emergencia, de 56 camas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, está equipado, señores, con unidades de cuidados intensivos, farmacia, laboratorio y 2 quirófanos, algo que se montó en 2 días y que el régimen no pudo hacer en 27 años. En el interior de esas carpas hay aire acondicionado, hay estantes con medicamentos, camillas, máquinas para radiografía, pero ¿para qué se lo voy a contar yo? Si lo puede ver usted mismo. Es increíble este trabajo. El equipo de Estados Unidos construyó un hospital. Esto va a ser un hospital en 2 días. Todo va a tener aire acondicionado, hay unidades de cuidados intensivos, va a haber emergencia, todas las máquinas, todos los equipos, todo eso en casa, la gente está trabajando. Vean aquí las máquinas que trajeron, ¿ves? Y lo más increíble de esto es que todo se va a quedar aquí. Todo es un regalo para todos los venezolanos. 2 días se están echando al mando de esto. Las máquinas, todo está nuevo. Y todo se va a quedar aquí en Bárbara. Todo se queda. Todo está nuevo en paquete. 2 días. 2 días se echaron. De verdad que no me cabe en la cabeza. Esta es la farmacia. Vean la farmacia. La farmacia va a ser aquí. Todo esto aquí, todo se va a quedar, todo se queda. Todas las carpas construidas. Vean todas las carpas, todo esto es un hospital. Hospital. Insumos, medicina, medicamentos, todo. Y después me critican a mí por decir que yo quiero que seamos como Estados Unidos. Aire acondicionado nuevo, ¿vieron? Todas las unidades tienen aire acondicionado nuevo de paquete, hasta donde vieron ventilador. Es la misma situación del Hospital Español instalado en el Parque del Este. Y es que en los primeros días la atención de esos doctores internacionales se centró en enfermos con traumatismos generalizados, fracturas e intervenciones quirúrgicas. Pero ahora se entró a una especie de segunda fase, donde se están enfocando en atender dolencias posteriores al evento sísmico y en un plan de control epidemiológico para mitigar riesgos sanitarios dentro de los albergues que ya suman 94. Es que allí llegan pacientes crónicos que por no tener sus medicamentos, por ejemplo, sufren de algún tipo de insuficiencia en su cuerpo por no haber podido acceder a un manejo de salud primario. Y eso lo contaba Paula Melo, director médico del Hospital Samaritan Spurs. Ese hospital, que llegó a atender hasta 160 personas en un solo día, ahora sigue recibiendo un centenar. Los brasileños, por ejemplo, también mantienen un hospital de campaña en La Guaira, donde han atendido a cientos de personas. Ofrecen consultas, clínica general, pediatría, ortopedia, exámenes, ultrasonido, ecografía y el régimen, bien gracias.
Y es que hasta hay un laboratorio con capacidad de exámenes clínicos y también algunas pruebas rápidas de epidemias y de farmacias con muchos medicamentos que hemos traído de Brasil, ha dicho Leonel Marcano, comandante de la misión de la Marina de Brasil en Venezuela. En Caracas, como les comentaba, los españoles también instalaron este hospital con diversas especialidades en el Parque del Este, donde al menos 2 edificios se hicieron polvo, tristemente, como usted recordará, dejando decenas de fallecidos y una gran cantidad de familias sin hogar. Arelis Pérez, director médico de la ONG mexicana Medical Impact, dice que se han encontrado muchísimas enfermedades respiratorias dentro de los espacios, dentro de los refugios, pues a la hora de convivir con otras familias es muy fácil poder adquirir enfermedades respiratorias y además gastrointestinales. Y allí están enfocando sus esfuerzos, ya que muchos pacientes llegan con dolores de cabeza, con dolores musculares, por dormir en el suelo, por síntomas que el cuerpo somatiza además por las emociones que llevaron a cuesta o que traen a cuesta tras ese terrible impacto de los sismos que azotaron nuestro país. Hemos identificado también muchísimas necesidades y estamos haciendo un plan de trabajo, explicaba la directora Pérez. El contraste entre la inoperancia del régimen de Delcy y toda su macabra camarilla y la respuesta efectiva de los países amigos no podría ser más evidente ni más doloroso, porque mientras ellos se limitan a emitir cifras, a mentir con cifras, a montar operativos propagandísticos, los hospitales de campaña de México, de Estados Unidos, de Brasil, de España, sí están salvando vidas reales con equipos modernos, con medicamentos, con personal capacitado que el Estado venezolano es incapaz de proveer. Y ojo, esto no es una crítica a nuestros médicos ni a nuestros hospitales porque ellos no tienen la culpa. La culpa es del régimen. Lo que no logra entender el Estado chavista, que es atender traumatismos, controlar brotes epidemiológicos, tratar enfermedades crónicas agravadas por el hacinamiento o estrés, lo está atendiendo con profesionalismo y sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, los médicos de Samaritan Purse, la Marina de Brasil Medical Impact y la Cooperación Española. Esta ayuda internacional no solo mitiga el sufrimiento de miles de familiares que perdieron todo en segundos, también deja muy al descubierto, una vez más, la profunda incapacidad y el abandono sistemático con el que el régimen de Delcy Rodríguez enfrenta las tragedias de nuestro pueblo. Mientras nuestros amigos extranjeros instalan carpas, quirófanos, el régimen ofrece excusas y propagandas. Y comentarios infames y actos ridículos como el que perseguirá a la monarca al decir que los miserables quedarían enterrados. Pero ya de eso hablamos. Ahora, para cerrar, el presidente electo de Colombia, atención con esto, Abelardo de las Priellas, usted sabe, generó un fuerte revuelo esta semana que acaba de terminar al afirmar públicamente que la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia con lo que ello implique. Esas fueron sus palabras. El mandatario electo ordenó incluso a su ministro de Defensa a preparar un equipo de ingenieros especializados en reconstrucción y dejó abierta una puerta a la coordinación con los Estados Unidos para facilitar esa labor. La lupa puesta allí. ¿Por qué? La reacción del régimen no se hizo esperar. El canciller de la dictadura, ya usted sabe, Iván El Gil, a través de un comunicado de estos de siempre, oficiales, expresó extrañeza ante las palabras de las Priellas y rechazó de plano cualquier participación del futuro gobierno colombiano en Venezuela. Según el texto difundido desde Caracas, corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación. Sí, claro, sobre todo, ¿verdad? De reconstrucción o el desarrollo integral de las zonas afectadas. Claro, el ejemplo lo acabamos de colocar, querido Iván El Gil. El documento enfatiza además que ya se activaron capacidades nacionales que están desplegados. Usted sabe, la tontería de siempre. Se establecieron alianzas internacionales bajo control soberano, no puede faltar esa palabra, pero aclara tajantemente que a la fecha no hay prevista ninguna articulación con el gobierno electo de Colombia. ¿Por qué será, verdad? Bueno. El tono del comunicado fue una respuesta típica a estas del régimen. Defensiva, burocrática, ajena a la realidad del mundo. Ellos viven como en otro planeta. Semanas después de la tragedia, Venezuela sigue dependiendo de esos hospitales de campaña que acabamos de mostrar, los estadounidenses, los brasileños, los mexicanos, los españoles, para atender la cantidad de damnificados de los refugios improvisados
como el que también vimos antes. Y frente a la andanada chavista, la oficina de Abelardo de la Espriella tuvo que emitir, o emitió mejor dicho, una aclaración el día sábado, anteayer. El presidente electo precisó que en ningún momento pretendió desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades de sus autoridades. ¡Pah! A mano volteada. Sus declaraciones, dijo, respondían simplemente a una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional. Ok. Además, agregó que la reconstrucción representa, vaya que sí, un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos como Colombia y también de la participación de los sectores productivos, siempre, por supuesto, dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y además con pleno respeto por el derecho internacional. Muy bien, ¿qué sucede? El matiz no pasó desapercibido. De la Espriella ha dejado claro en reiteradas ocasiones que cualquier relación futura con Venezuela debe canalizarse a través de Washington. Así lo ha dicho. Y es que su mención implícita a una posible coordinación con Estados Unidos en el tema de la reconstrucción le envía un mensaje muy claro y muy directo a Delcy. La ayuda real y efectiva no pasará por las oficinas tuyas, Delcy Rodríguez, ni tampoco por los canales del régimen, sino por mecanismos que Washington ya ha establecido tras los eventos de enero de 2026. Usted sabe, el glorioso 3 de enero. Y ahora La Guaira, bueno, parece toda una base militar norteamericana. Y eso que hizo Abelardo es un reconocimiento tácito, políticamente demoledor, de que la autoridad que Delcy cree que tiene o que ejerce como interina carece de peso real cuando se trata de temas de esta magnitud. Y es que la declaración de Abelardo de la Espriella no suavizó su posición original. Piénselo bien, la reforzó. La reconstrucción de Venezuela, si llega a concretarse con apoyo externo serio, no será gestionada por el régimen ni por su canciller de turno, en este caso Iván El Gil. Pasará, como todo lo que está pasando en Venezuela hoy día, directo por las oficinas de Washington. Nos vemos esta noche en el directo. Ya usted sabe, pasamos lista y los espero.